Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres dignos de la confianza del Señor, plenos de talentos espirituales más que intelectuales y por ende más que emocionales y materiales o carnales. Trascender. Reciban un amoroso saludo fraternal desde su Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, hoy 27 de agosto del año 2022, en nuestro campus del municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, en el territorio Aviala. Invito amorosamente a conectar con el canal de YouTube de Fundación Amaya, que ahí acabamos de tener nuestro espacio en gracia de Dios, meditando en la palabra, en el Santo Evangelio según San Mateo, precisamente sobre la administración de los talentos, pero sobre todo, que decía al inicio, a nivel espiritual, a nivel intelectual y por ende emocional, en ese orden, que circulen todos, pero que la columna vertebral trazadora sea el espíritu, los talentos del espíritu, que es de la gracia de Dios que se tiene por misericordia, por oración, meditación, ayunación y acción, o sea, ayuno y acción, que se tiene por la vida sacramental, bautismo, que es sumergirse en esa vida cristianamente, alma y cuerpo. Es nuestra invitación amorosa. Y en la común unión, en estar en paz, tener al día nuestra conciencia, tener allí estabilizado esa dialéctica que somos siendo entre lo que llaman el bien y el mal, lo negro y lo blanco, lo uno y lo otro, que en gracia de Dios ayer decíamos no tiene que ser así, sino espirales ascendentes. Y en ese crecimiento siempre apuntas a la bendición, a la perfección, hacia lo que llamaría uno no positivo, sino hacia donde debe ser, el oriente, que le oriente a uno la vida, nuestro Señor, Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Amén, a través del amor, ser vida y obrar amor. Ya ampliando el concepto de ser vida y obrar ambiental, que era el que veníamos trabajando, que es nuestra visión ahora en una misión ambiental universitaria del orden natural, que es de un ser vida y obrar ambiental, que se presentó en el 2019, ahorita este último fue en el 2021, primero fue en la Facultad de Salud Pública, el otro fue en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Ahora, para esta nueva versión, que venimos en esa mistificación, ya va a ser de un ser vida y obrar en el amor, por el amor y para el amor, que es Dios, la Trinidad. Y esa es la administración de los talentos. Porque entonces allí la palabra en San Mateo nos muestra a quien le dio 5 talentos, dicen 5.000 monedas, lo que sea el equivalente. Poníamos el ejemplo aquí de los 5 dedos, las 5 manos, ¿cierto? Y el señalamiento, cuando uno utiliza los dedos para señalar con el índice a otros, a veces para juzgar, pero también se puede señalar con bondad, con orientación. Y el pulgar señala arriba, nos recuerda nuestra conexión con la divinidad. Y los 3 que nos señalan al interior es alma, mente y cuerpo. Sentir, pensar y actuar en coherencia, cristianamente alma y cuerpo. Mire que todo se va articulando en conjugados, por eso conjugados armónicos, que ahora sí en el amor, entonces amornización de esos conjugados. Esos van a ser elementos claves en el diseño, en la actualización del diseño del sistema integrado, valga la redundancia, porque si es sistema tiene que ser integrado e integrador de gestión natural, del orden natural, para esta versión 2022 que estamos trabajando ahora. Sí, 21, pero esperamos que se pueda publicar este año. Ahí invito pues a que todos aportemos, porque es una construcción permanente y necesitamos esa interacción. Y en la palabra de la segunda lectura y primera tomamos a Pablo a los Corintios, precisamente hablando de la sabiduría divina, que agrada a Dios, que es lo perfecto, que es hacia esa perspectiva de santificación frente al conocimiento humano, que es de lo humano para estar en el mundo y hacer las cosas del mundo. Pues está bien, la infraestructura, los desarrollos, pero viene el discernimiento, que es orar al Espíritu Santo para poder que tanto agradar a Dios en la sabiduría y el conocimiento humano, pero en servicio divino, en servicio humano y en servicio obviamente
en nuestro caso natural, a la naturaleza, a la creación, o sea, que sea una co-creación, una obra de infraestructura que esté consciente el ser de estar aportando a lo que llamaría una coevolución natural, a procesos naturales de un devenir, a esa corrupción natural a diferentes escalas, de una llamada ecología profunda, como dice Naes, de un Gaia, como dice James Lovelock, de una madre tierra, como dice nuestro hermano originario, de un Laudato Si, como dice la Santa Iglesia Católica, una teología del cuerpo, porque ya ahí viene el concepto de cuerpo vivo, humus, que somos siendo territorio, entonces tiene diferentes connotaciones. Y precisamente usar los talentos es también usar el cuerpo, pero más que usarlo no me refiero utilitaristamente, en reciprocidad, como una cuestión económica, mercantil, de intercambio, de trueques, de negocios, no, se refiere a un ser consciente de la plenitud del ser como un órgano completo. Por eso hoy mencionaba a Pablo y fuimos a la segunda lectura de los Tesalonicenses para recordar que todos somos un tejido donde cada órgano hace parte de un complexus. En esa complejidad todos los órganos juntos somos siendo polifónicamente talentos que son, tanto decíamos ahora, espirituales, mentales, estéticos, emocionales, en fin, éticos, que conectan todas unas tramas, y en ese entramado todo ser es esencial, es importante y es indivisible, impredecible muchas veces, pero es indelegable su participación en ese proceso, es vinculante, debe estar siempre allí, en alma, mente y cuerpo sintonizado. Bueno, en todo ello, pues el llamado precisamente de administrar el talento es un proceso de concienciación progresiva, ambiental, planetario, galáctico, pero como decíamos ahora, el amor va a ser el que permita generar esa conciencia, porque en razón del amor, por bendición, uno va buscando ese camino. Lo que se aleja, pues sabe que existe, y ya habrán quienes se encarguen de eso, los enemigos de esas orquestas, ¿cierto? De esa no polifonía o no música agradable, no balance estético, ético, poético, que ese es otro referente. Ahorita mencioné Madre Tierra, Laudato Si, mencionaba pues ahora, si se mira el desarrollo sostenible desde otra perspectiva sustentable, la naturaleza, pero no la economía como negocio, sino como oikos, como el habitar, el permitir que se desarrollen hábitos, estilos de vida, acordes al bien vivir, al buen vivir, a una armonía, pues eso es la economía realmente, no es como se ha tomado, que es de usurpar, es de explotar, es de someter, y sobre todo para beneficio propio y para buscar solamente placer o lucro, plusvalía, ¿no? Eso no es economía, eso es una mala economía, o habría que pensar el concepto, porque el nomos es una cosa, la nomenclatura, el logos, el estudio es otra, pero estamos hablando de conversar. Según en la matrística se habla de conversación más que de diálogos. Entonces la naturaleza en su autopoiesis, en su autoordenación, debe tener algo más de geopoética. Entonces por eso muy bien el concepto de metodoestesis que desarrolla Geopoéticas del Habitar, que toma mucho de Richman, como esa lectura poética del ambiente, estética, y eso tiene que ver con la hermenéutica de Gadamer, con la escuela de Adorno, o sea, son postulados, teorías que son mucho más profundas que la mera teoría de Kuhn, pues de la razón pura, o de Descartes, que el discurso del método, todo el mundo le echa la culpa a él, porque todo es cuestión de método. Y la sociedad hoy en día está volcada en asuntos por objetivos, o sea, teleológicamente. Todo es objeto, todo es medible, todo es cuantificable y todo tiene que ocurrir tal cual se programa, con un presupuesto, con unas líneas de tiempo, marco lógico de proyectos y la famosa planeación estratégica, concepto militar, estrategia de guerra, milicia, de técnica, todos esos términos son muy desde allá. Pero también el asunto de métodos, y se quedaron con un solo método,
El método científico, que es coger una tesis o una hipótesis para generar una tesis, a partir de hacer un análisis, sacar unas conclusiones y ya, y citar una bibliografía que se queda más en el asunto de la forma, en citar autores, escritores o pensadores. Entonces uno se autoexcluye o lo excluyen o no lo incluyen porque no les gusta su discurso, porque no tiene capacidad de argumentación, porque no elabora bien el relato, no le da una coherencia, sobre todo en el método objetivo, método y resultados. Entonces, como no produce resultados, como no se materializa en acciones o en cosas, como no se ve en el corto plazo, entonces no sirve. Y resulta que aquí hay es un no método, porque hay un choque paradigmático. De hecho, cuando ya nos volvemos a las teorías, que tampoco son dogmas, porque así lo han hecho dogmáticamente, una base conceptual que se diseña una vez y jamás se vuelve a tocar, se da como palabra de Dios, amén. Pero esa es la única que es invariable, porque es lo más referido a lo absoluto, lo más cercano que tenemos a representaciones sociales en su época, a narrativas posteriores o memorias colectivas y referentes de esa vivencia. Habría que hacer, por eso estamos haciendo este ejercicio de triangulación, y hago un paréntesis, porque ¿por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Llamado de Dios, amén. Hoy que celebramos, conmemoramos y festejamos a nuestra hermana Marta, madre de Agustín de Hipona, nuestros hermanos agustinos recoletos, un amoroso saludo fraternal, y todas las madres que han orado por sus hijos y han logrado su santificación, pues por lo menos su proceso de salvación en Cristo, y han logrado su conversión, amén. Siempre la oración de intercesión ayuda muchísimo. Nuestro Señor Jesucristo mediador, María Santísima también como abogada nuestra, así nos la conocemos, y José, patrón también de todas las causas difíciles, de la buena muerte y la buena vida, el patrón de los desempleados. Es una maravilla esa familia de Nazaret, Jesús, María y José. Amén. Bueno, y ahí entonces, es en ese tejido de los métodos, pues Edgar Morin habla del no método. Entonces habla de teoría y método como una sola cosa. Es decir, las bases teóricas se van construyendo conforme avanza la práctica. Esto tiene mucho que ver con la investigación-acción, porque de la práctica se hace la sistematización de las experiencias de todos en un colectivo. Ese es vida y obra de todos aconteciendo ahí en una connaturalidad, en una consustancialidad, en una concircunstancialidad. Decía Ortega y Gasset, que precisamente ayer revisaba El hombre es yo y sus circunstancias. También se lo escuchaba a Jean-Paul Sartre, que ha sido otro de los filósofos allí que rescatan mucho. Paréntesis, porque revisaba de Gasset, de la obra precisamente sobre la educación, sobre el asunto de esa educación que nos vienen falseando desde la niñez, porque se nos cierra la posibilidad de creativa, la posibilidad de asombro, la capacidad de asombro, la imaginación, porque todo es repetición y todo son cosas que es sí necesario. Termina la conclusión. Este joven es Ram Talks o algo así, que hace ediciones de texto y hace unos ensayos importantes porque tiene un estilo desde argumentación, que eso se ha perdido mucho, la capacidad argumentativa, porque sí, hablamos mucho, discurrimos mucho, locuramos mucho, pero ¿cómo es los argumentos? ¿Cuál es la fuerza de los argumentos? Ahora se le tiene pavor al que tiene argumentos, al que tiene razones. Todos lo quieren explicar desde la misma lógica, y el que no esté en esa lógica no sirve. Es contrario a la lógica, o sea, al sistema que acuña una sola lógica, o sea, un solo objetivo, un solo método y un solo resultado, y si no, se sale y usted es un enemigo del sistema, es un enemigo, y eso está allá en la norma, porque entonces lo ponen el que peca y reza en pato, o sea, el que pega primero pega dos veces. El que lo escribe y cree que domina el lenguaje va a tenerlo en lo escrito controlado a todo. Pero entonces dígame, los hermanos originarios, que es tradición oral, que es el discurso, es elucubración, es inspiración, revelación, son prácticas de conocimiento de espiral, de círculo de la palabra, de ritual de meditación y de conexión con la Madre Tierra y con seres y espíritus superiores, y vienen la influencia a través del yagé, prácticas de sanación mental, espiritual,
Y entonces todo ese trabajo terapéutico, de medicina natural, chamánico, como lo quieras llamar, pues es tan sabio y quizá mucho más sabio que el conocimiento humano, que no, perdón, con todo respeto, no es tan sabio, es conocimiento, se estimula el cerebro, la mente y el espíritu, y viene esa disyuntiva que empezó desde los griegos. Ahorita precisamente mencionamos eso en San Ambrosio, en Agustín y en Pablo, que los griegos siempre esperando dioses y esperando pues el milagro y esperando a ver pues la majestuosidad y la brillantez al estilo humano, como un reto, como poniéndole trampas a Dios, como queriéndole poner el cascabel al gato, por Dios, soberbia espiritual, intelectual y emocional. Por eso aquí la descodificación de todo eso es para recodificar, un momentico, es desde la sabiduría divina bajar al conocimiento humano y desplegar en función de qué, la naturaleza. La naturaleza misma, la creación, tiene la información genética, nemética, energética, toda, de todas esas espirales de vida, de todos esos dharmas, de todos esos puentes entre ontológicos, o sea, el ser humano conectado cosmológicamente a través de la Tierra, o sea, una conexión ontológica cosmotelúrica. Yo oro mucho también en este momento por un hermano que está padeciendo, ha trabajado medicina natural y está padeciendo lo que llaman un proceso de cáncer, de desconexión, de ordenación allí, de desalineamiento. Jorge Carvajal en Sintergética lo ha trabajado con polarización magnética, ellos son del mismo grupo amibio y todo lo demás. Este hermano trabaja más los minerales, con cristaloterapia y todo lo demás. Pero a veces esa información no está en los dharmas, entonces no se puede lograr el alineamiento de los chakras, de las energías, de los canales, y no hay forma de mediar. Entonces, bueno, cuando Dios puede, ningún ángel, cuando Dios no quiere, ningún ángel puede. Se lo escuchaba a un hermano en una predicación, una homilía alguna vez en una parroquia. De todas maneras, en ese proceso de lecturas, de realidades, de comprensión de esas dinámicas, de esas complejidades y de trascender, el lenguaje formal y escrito no deja de ser más que algo dogmático, riguroso, algo, como el nombre mismo lo dice, de forma, pero en el fondo, ¿qué pasa? Y entonces, si no se incluye eso, si hay una exclusión o hay una no inclusión como es debido, porque una cosa es decir, bueno, hagamos el discurso formal, demos el pensamiento occidental, la razón, que es lo que siempre se ha hecho. Siempre te van a decir lo mismo en la institucionalidad. Van a defender y se van a quedar enclaustrados en lo mismo. Lo adicional sí lo incorporamos, un pedacito, pero a su manera, enfriando la realidad, congelando el discurso, segregando como se dice, por partes. Toman lo que les interesa. Hacerle a esto una edición, no. Tiene que ser en tiempo real, porque todo es realidad. Ya lo otro es ficticio, es ilusión, es un abstracto que se toma, se acuña, se maneja para un interés propio de un grupo, conflictos de intereses, conflictos de valores, una cantidad de conflictos que se tratan de sopesar allí, dizque en un consenso. Entonces sí, lo vamos a incluir, pero en tal momento, y todo supeditado a lo que seamos ahora el marco lógico, al cronograma. Entonces vamos a programarle a usted un trabajito para que vaya y haga un ritual a la Madre Tierra dentro de 50 años, porque esto se demora y tal, pero estamos en una pandemia y ya es una consecuencia, ya se le obstruyó, se le cerró el tejido a la Madre Tierra, hay que hacer trabajo rápido, urgente. Y es un trabajo espiritual y hay que conectar primero el espíritu, los dones del espíritu, porque del alma. Después serán los dones de la mente, que es un talentoso, que un experto, que esto y lo otro. Sí, para lo humano, pero es que esto ya es naturaleza y viene más influencia de lo divino. Es conectar allá y eso es prioritario. Esas son necesidades esenciales, trascendentales, significativas. Las intelectuales son mediáticas, porque haya o no haya inteligencia, es lo que demuestra San Pablo y hay que citarlo en los escritos. Deben estar allí nuestros santos, nuestros hermanos, la mística. ¿Por qué? Porque también existieron
Y son testimonios, y no estamos hablando solo de evidencia, estamos hablando también de creencias, y estamos hablando de que no son ocurrencias de ellos, sino que ocurrieron. Fueron ocurrencias porque ocurrieron en la naturaleza, porque tienen su dinámica, tienen su energía, tienen su efecto, lo que llaman externalidades, y se ven las consecuencias. La pandemia no es la primera vez que ocurre, han ocurrido otras. ¿Y por qué no se han tomado acciones desde la previsión, la prefiguración, la anticipación? Se hacen parecer como que llegó, no, nos sorprendió dormido y le atacó como al Pinocho. Entonces, que sorpresa, que la naturaleza es agresiva, que la venganza de Gaia. No, momentico, estamos codificando mal los signos, estamos interpretando mal la creación, estamos interpretando mal la divinidad, estamos interpretando mal la fuerza de Dios. Es que es la que domina, es que es el absoluto sobre todos los miles de millones de relativos que somos siendo. Así nos juntemos entre varios y exista la sociedad del mutuo elogio. Y se acuña en la universidad, se acuña en la empresa, se acuñan los sectores, cómo se organizan pequeños grupos sociales para decir sí, 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 y entonces le dan la mayoría. Mitad más uno, como en un reinado, un concurso de logos, de legos, el ego de este, el ego del otro, y es un juego de apostadores. Porque la única ética, a eso quería llegar, que termina dominando es la financiera. Pague y ya. El impuesto así haga daño, así la gente se esté matando, así haya problemas de salud mental, así haya problemas de salud pública, no importa, está pagando. Y es lo más paradójico. Usted ve en este medio, este país, entre comillas, del Sagrado Corazón, con todo el amor, hay una contradicción así de hecho, Dios, patria y hogar, en ese orden, pero realmente aquí el hogar interesa muy poco, la patria menos, y Dios cada vez menos, porque desde ahí empieza. Queremos la paz, queremos la felicidad, queremos todo, pero sin Dios. Qué absurdo, qué ignorancia, qué ceguera espiritual, intelectual y emocional, porque todo eso es Dios, todo eso es amor. ¿Cómo puedes pretender que un ser sea pacífico, sea libre? Como hablan allá, es que no es libertad de elegir al presidente que yo quiero, no, eso no es libertad, eso es ni siquiera es elección, es escogencia, y generalmente es el menos peor, o el que no queremos que no quede el otro, entonces a este sí, votamos para que el otro no quede. Y así, o porque me invitaron allí, o porque me están sensibilizando con alguna cosa, pero entre comillas. Entonces, esa es la publicidad, esa es la elección, esa es la posibilidad de libertad para elegir. No, eso no es libertad. Libertad en el espíritu, no tener nada, deudas con nadie, como hablaba nuestro Señor Jesucristo, amén, de frente, sin ofender, de manera muy delicada le hacía ver, no, dar a César lo que es del César. Tire el que se sienta libre de pecado, tírele la primera piedra. Entonces es una justicia divina que es de misericordia, de amor, de ahí para allá llega lo demás. Llega la paz, llega la libertad, y la estás esperando que la dé la sociedad, que la dé un gobierno, que la dé una estructura, mis amores, y le quitamos a la formación lo esencial, que es lo que llamamos la cátedra de religión y de filosofía y de ética, que es donde precisamente se dan los elementos para establecer la mistificación. Y la mistificación, en nuestro concepto, y lo estamos desarrollando más que una teoría, es un estilo de vida y es una experiencia de vida, un testimonio. Esa es la educación. Si se le garantiza a cada ser planetario coherencia entre la creencia, la experiencia de vida y la trascendencia que surja desde allí, con absoluta seguridad que ese ser se encarga de todo lo demás. Ya de ahí vendrán las formas de relacionamiento, como estilos de vida. ¿Quién dijo que ese ser tiene que conectar para ser productivo como una empresa y un logo? Y moverlo entre esa ética financiera, en esa lógica financiera, en ese método financiero mecánico. Él es poeta, él es espiritual, es un ser consagrado, igual que todos, y esa es libertad que concede Dios, no la concede lo humano ni el derecho de lo humano, es libertad de ser siendo. ¿Cómo no va a tener prioridad un ser
declarado a la santidad que un ser declarado a la promiscuidad, que era lo que iba a mostrar ahora lo absurdo. Terminan pagando la salud, las apuestas, que es un pecado, más que un pecado, es un desperdicio de talentos y es un antítesis de las mismas normas que establecen ahí políticas y leyes. No es un absurdo. No, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ya paga el impuesto y tú necesitan una norma ahí. Pero por Dios, si saben, eso es un exabrupto. Si ya saben y hay estudios y hay evidencias y hay muertes, que se felices contando muertos y enfermos, ¿por qué lo siguen proclamando como una ley de una república, como un derecho, un decreto, como un reglamentario? No tiene sentido. Lo mismo que la educación, si se sabe que es perversa, que se está repitiendo, que se está quitando a la persona la posibilidad de ser siendo, de ser creativo, de ser libre, sino que por todo lo contrario, es lo que leía de Ortega y Gasset precisamente, que es ese contrasentido. La película llama Un crimen llamado educación, de Julian Clarice, y hay una cantidad de propuestas que evidencian que ese estilo de educación es perverso. Pero ¿cuál es la intención? Mantenerlos allí, que no piensen, que no obedezcan. O sea, la ignorancia como un estilo de sometimiento, como un estilo de control, como un estilo de gobierno. Y entonces, ¿cuál es la coherencia? Se firman tratados internacionales del respeto a la libertad, nos llamamos democráticos. Eso es absurdo, un contrasentido. Entonces no es que estén malas las normas, la moral y la ética y los cursos de ética y religión, no, es la mala uso de ellas y el abuso de ellas. Porque la ética se entiende desde la mente ética, como habla Howard Gardner, mire, científico también, psicólogo y ha trabajado con niñez y en educación en Estados Unidos, y reconoce, la ética es capacidad sistémica, las complejidades, el todo y las partes. ¿Quién es eso sino Dios? El todo y las partes. ¿Quién es eso sino sabiduría? ¿Quién es eso sino la misma creación? Desde ahí debe venir lo demás. Lo que no acomode ahí es no solo contra Dios, no solo contra la creación, sino contra sentido, contra la vida, contra lo que están prometiendo garantizar, que es lo más incoherente. Ayer estaba escribiendo precisamente el ensayo sobre eso, para el Congreso ahora, Dios mediante, en septiembre, Internacional de Ética, Ciencia y Educación, sobre los oikoeto poiesis, y precisamente llego a esa conclusión. Por adelantado, los comento, de que es una coherencia, una antítesis, un exabrupto, que se quieran trabajar educación, salud, bienestar, que eso es gracia de Dios, y el hombre se atreve, por desgracia, leyendo a Grecia, por desgracia, es una mala lectura de Grecia, porque aún en nuestra religión cristiana, católica, creyentes, y en otras religiones y en otras escuelas de formación, que bienvenidas todas, son maneras de conversar, de realidades, de hacer interpretaciones, de hacer las hermenéuticas, pero retrotraigamos la hermenéutica desde Grecia y pongámosla en coordenadas ahora. Y devolvámonos nosotros en coordenadas allá para hacer la lectura con ellos en sus circunstancias. Como decía ahorita el hombre yo y sus circunstancias. Allá. ¿Qué harías allá? ¿Cómo lo harías allá? ¿Para qué lo harías allá? Un momentico. No es desde acá. Es que es muy fácil desde la comodidad, con tecnología, todo lo pido a domicilio, todo lo pago. Un momentico, es que allá no era así. Era trasnochando, era tirando hambre, era sometido, era un montón de cosas. Pero siempre esa tiranía y de los reyes siempre ha sido. Por eso se nos atribuye, y en mala manera, que el Dios guerrero, que el Yahvé, que todo eso, porque es lo que hacía el hombre en su época. Es de la forma que vivía, sus estilos de vida y esas sus formas de relacionamiento. Por lo tanto, los imaginarios colectivos son eso, las representaciones sociales son esas. Si Dios hubiera venido a Jesucristo en su momento, que en cualquier momento llega, amén, que nos coja confesados, lees de la realidad que tengamos ahora, las metáforas las hace ahora, pero siempre ha estado la creación y va a seguir, mira, ahí está el olivo, va a seguir con el olivo y va a seguir con la naturaleza, porque él habla es de la esencia con natural que él tiene como hijo del Padre, como Espíritu Santo y como Dios y como Jesucristo. Entonces él habla de su huella,
de lo que puede soportar. Te pregunto, tú hablas de tu huella, de tu ser, vida y obra. Estás dando testimonio de vida, de tus procesos vitales, de todas esas experiencias de vida en las que has estado vinculado directamente con otros, no solo. Sí, la mistificación, decía ahora fundamental, pero viene la vinculación con el otro. Somos personas, conecta con, que es el segundo nivel que hablamos de concienciación, para hablar de todo un colectivo, que es que representó a todo un pueblo. Un momentico, ya hizo el debido proceso, no lo ha hecho la humanidad en la evolución de, póngale el cristianismo 2000 años, el judaísmo 4000, 5000, la evolución de miles de millones de la especie humana, no lo ha hecho en ese tiempo. ¿Quién tiene los registros? ¿Quién tiene las garantías de ello? Porque han habido fenómenos beneficiosos, pero se han tomado para mal. Han habido descubrimientos, hallazgos, inventos maravillosos. Tesla, la energía libre para todo el mundo. Natural, eso no sirve, tiene que dar plata. O sea, tiene que empezar a meterse en un negocio de la economía de los apostadores. O sea, que hay que sacrificar el bien vivir, los estilos de vida, las creencias de otros seres, para que estos que no tienen creencias, o creen que creen, que es peor, o creen que no creen, que van a manejar el mundo a su amaño y que todos tenemos que caminar para allá, a la fuerza. Y entonces se nos acusan en estas organizaciones que lo que se hace es compartir estilos de vida, de bien vivir, de compartir, de bien común, de vida en armonía, en amor, como, claro, pedastras, como situaciones de guetos, como situaciones de mando, de abuso, por Dios, de uno o dos casos. ¿Y cuántos hay infiltrados en las organizaciones? Le puedo dar testimonios, evidencias así, pero no me corresponde juzgar, eso es Dios que lo hace, está en la relación mística de cada ser. Pero en las instituciones se infiltran cantidad de seres para hacer de las suyas con otros y utilizan el nombre, el logo. Y utilizan el nombre. Es que lo dijo fulano hace 3000 años. ¿Y por qué no le creemos a Jesucristo que lo dijo hace 2000 años? Y los evangelios tienen que estar allí en los escritos científicos. Y no solo escritos, es de palabra, es argumento, la fuerza de la palabra. El mundo, todo se hizo, la creación, con la palabra, el Espíritu Divino. Amén. Ahí está la fuerza, acción creadora y transformadora. Por eso hay que rescatar esos valores, porque es lo que tenemos a nivel sutil, son los primeros talentos. Las gracias divinas, la profecía, ser profético, declarar lo que es correcto al orden natural, declarar lo que no es correcto frente al orden natural, la creación, y declarar el cómo llevar eso que no es correcto al perfecto orden. Y ahí viene la gracia de Dios para que le orienten el discernimiento frente a esa sabiduría, que si no la ha entrenado, con ese conocimiento, darle un buen sentido, darle un buen uso, darle un buen manejo. Y si no, estamos perdiendo el tiempo y le estamos haciendo perder, entre comillas, el tiempo a otros seres en esta humanidad que realmente sí estamos, y me incluyo, porque pecador y todo, pero ahí vamos, o sea, comprometido con la responsabilidad de resarcir, de restaurar, ayudar al maestro a restaurar los tejidos. Nuestro maestro, sacerdote y profeta, eterno, según el rito de Melquisedec. Amén. Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que ha sido, que es y que será. Amén. Ya es desde ahí. Declaramos en el congreso pasado, testimonio, ahorita comentaré, les comparto, un año, llevamos en ese matrimonio espiritual, en nuestra vida cristianamente, alma y cuerpo. Y le cuento, primero Dios, que primero las instituciones, por tanto el hombre. Está en ese intermedio entre Dios, que es la creación, la misma naturaleza. Correcto a la naturaleza. ¿Quién dijo que la naturaleza oferta minería? ¿Quién dijo que la naturaleza oferta proyectos de expansión? ¿Quién dijo que proyectos de sobreexplotación? No. Todo circula. Los mismos hermanos originarios, aparentemente salvajes, como se les decía, sin ningún conocimiento, sin ningún destacamiento universitario, sin títulos y sin preocupaciones de esas, y han sabido con sabiduría vivir en más armonía con la naturaleza que la naturaleza otra, porque todos somos, empezando porque ellos se consideran naturaleza y todos son espíritus vivos y todos conectamos en un entramado.
Bueno, este espacio-tiempo es muy nutritivo, muy nutricional, muy refrescante. Uno se emociona en la palabra, pero lo he dicho con toda la coherencia espiritual, intelectual y emocional. Espero no haber molestado a nadie, y si alguien pues sientan que es la fuerza de la palabra y la energía que me inspira el Espíritu Santo, y como tal así la declaro con esa firmeza. No lo estoy haciendo en contra de nadie, tampoco a favor de algún interés particular, solo de Dios. Trato de escuchar que sea en ese sentido la coherencia. Sentir, pensar y actuar acorde a nuestro Maestro Jesús. Amén. Y ahí para allá lo demás. Entonces ese es el nuevo tratado. Ética, profética y estética. Y la palabra fundamental. Esperen más videos. Esperen más representaciones visuales. Esperen más experiencias de vida, más testimonios. Porque la verdad, eso de lo escrito, esa forma es una manera de tallar, de andar con corcelete, con forzas, con presiones, con frenillos, para que no pueda hablar, para que el que se cree que es perfecto en el estilo, y en la forma, y en el lenguaje, ni siquiera en España hablan español, ni escriben español, no. Hay del Reino de Navarra, de los vascos, hay de Madrid, hay catalanes, hay vascos, hay los pastusos de allí, que, bueno, de otras partes, gallegos, todo hay, y son lenguas. ¿Y por qué las lenguas nuestras no están? De estos países territorios Abiyala, de estos pueblos, y son todas distintas. Pluriversidad, que eso es lo que no han entendido en el concepto, o no se ha entendido, no se ha desarrollado, con universidad, universalidad, universión, una sola versión, estándar, todo homogéneo. Eso es lo que hace la educación, eso es lo que hace la salud, eso es lo que hace todo lo vuelven estándar, todo lo vuelven homogéneo, todo lo vuelven, como dice Foucault, mandos y controles, porque ahí tienen el control del presupuesto. Pero eso es abstracto, eso es ajeno a la realidad, eso no consulta el orden natural, antes al contrario, va en contravía y está demorando. ¿Quién dijo entonces que hay que esperar que mueran los que tienen que morir, o maten a los que tienen que matar, o desaparezcan los que tienen que desaparecer con esta pandemia, para que cuando ocurra otra van a pasar lo mismo? La urgencia, ayudémonos con la plata, ahora sí llamen a los cristianos, a los hermanos a que recojan plata, a que hagan las brigadas, todo a manera de urgencia, de improvisación, pero un momentico, no que ya habían estudiado hace 50 años. Estamos esperando otra vez que destruyan Babilonia y las bibliotecas. Ahora los holocaustos y los homicidios de las familias, que eso son lo contrario al suicidio, que era el renunciar a los talentos, quitarle los talentos a otro, es esa energía potencial, es esa vida eterna. Estamos obstruyendo un proceso sagrado que es de mistificación, que es de conexión con la divinidad, de apoyar en la creación, de favorecer esos procesos. Entonces, quien mata a alguien está haciendo eso, está estorbando un proceso divino de restauración del tejido. Lo mismo a los hermanos originarios, si le están estorbando para meterle allí voladura y sacar minerales y destruir la circulación, los flujos naturales de la madre tierra, están estorbando a la dinámica natural, que así lo llamen progreso, lo llamen desarrollo, como lo quieran llamar, están contrario a la natura, contrario a la vida, contrario al orden natural, la creación. Entonces, ¿qué hay que defender? Hay que seguir con el principio de Estocolmo. Esto es el colmo, más de 50 años, demorando, aplazando el cumplimiento. Cumplo con una norma, un protocolo aquí, acuerdos de magnates, de élites, de grupos, de juegos de apostadores, y que pierdan los que no tienen, pero que sí tienen espiritualmente talentos, sabiduría, intelectualmente tienen conocimientos y físicamente tienen capacidades, pero no entra porque no participa, no está aportando. El que más gana más apuesta, o al contrario, el que más apuesta más gana. Las dos cosas ahí funcionan. Que sí, la sociedad mutuologio, el status quo, la zona de confort.
¿sí? Y entonces, ¿qué cambio climático? Y entonces, ¿qué pandemias? ¿Y cuáles son las soluciones que dicen allá? Lo que no están dispuestos a renunciar a su estilo de vida, a su zona de confort, a su cuartico de hora. Un momentico, es que es para todos. No estamos hablando de soberanía, de un equilibrio planetario. Es que esa globalización fue forzada, porque fue de esa lectura financiera, mal llamada económica, y que es planetaria, sí, local. Métete el planeta, no sé por dónde ni cómo, pero actúa local, haz lo tuyo allá, y allá te llega todo, tranquilo, no se preocupe. Y ahí sí, todo eso llega por internet, todo te llega por domicilio, pague y ya. Pero entonces vea la realidad hoy en día, en átomos volando, cada quien conectado de un aparatico y desconectado del ser, desconectado de la familia, desconectado de la humanidad, desconectado de la naturaleza, desconectado de lo que tenemos que hacer, que es el tejido. Mis amores, es que aquí hemos nacido, a ser testimonio de vida eterna, aportar en ese proceso de transformación, de resurrección, de evolución natural. Y es ser vida y obra en amor, coherente, sentir, pensar y actuar con coherencia, mistificando. Esa es la relación. ¿Cuál educación de un colegio, de una universidad, una escuela? No, es para formar técnicos, para los llamados desarrollo, para hacer cosas para otros. Dios no creó universidades. El templo sagrado, Él llegó a actuar en el reino de cada ser, para educar, para formar, para generar una cultura. Y se lo escuchaba a este Ram Talks allá hablando de Ortega y Gasset, precisamente. Para hablar de cultura hay que dejar acontecer estas, porque desafortunadamente esas técnicas, esas herramientas, es lo único que ha permitido, entre comillas, un desarrollo. Pero en el intelecto es mínimo, en el cerebro. En el desarrollo de la humanidad es mínimo. En desarrollo frente a evolución, conexión planetaria con otras humanidades, con otros dharmas, es completamente nulo. Esta nave, que es la madre Tierra, el planeta Tierra, como lo quiera llamar esta estrella, cada vez más apagada por la acción humana. ¿Cuándo realmente estaríamos haciendo la labor? Cuando todos, absolutamente, seres vivos, estuviéramos conectados desde el amor, ese fuego eterno, esa pasión, esa comunicación. Desde ahí solamente se podría hablar que esta nave despegue. Y es nuestra visión, una de ellas, que despegue y conecte con toda la galaxia y con toda la majestuosidad de la creación. Eso lo sabrá Dios. Pero eso no tenemos ni que medir ni de calcular nosotros. Eso es arrogancia, soberbia y estupidez con todo el amor del mundo. De pretender que dentro de 50 años yo voy a programar que la Tierra esté así, que el clima esté así, que, hombre, uno no tiene que cambiar al clima, el que tiene que es hacer su transformación personal, cada ser, y hacerla en colectivo, y hacerla a nivel de todo un pueblo. Usted quiere representar a todo un pueblo, quiere ser el presidente. Ese presidente debe ser residente del planeta, pero el residente de todos los mundos interiores de todos. ¿Quién puede estar en el alma de todo ser? Solo Dios. ¿Quién conoce el corazón del hombre, de todos, miles de millones de seres al mismo tiempo y no? Dios. ¿Quién sabe por anticipado lo que siente, piensa y actúa cada quien? Dios. ¿Quién es el más cercano a Dios? El que haga el trabajo. De tener esa gracia, orar, meditar, ayunar, su bautismo, su sacramento de común unión y de ordenación, que no es solo de sacerdote, o donde estés, en la pareja, en los grupos donde estés, ordenación, alma, mente y cuerpo, ordene esa casa interior, ordénela afuera. A partir de allí, primero es mística. Entonces, el proceso de culturización se hace en la interacción social, y ahí está dando todas las transformaciones que quieren dar las instituciones, los grupos, es desde cada ser. Esa es la prosperidad de la que habla ahora los talentos. Con generosidad, parta, comparte y reparta, que eso crece sin miseria, sin hambre, pero no sea usted la administradora, administre su propio talento, no lo entierre, no sea suicida, que Dios lo prospera. Amén. Dios Padre. Lo que es pasado o errores, Dios Jesucristo lo va cicatrizando. Y el amor, Dios Espíritu Santo. Y ahí va tejiendo, y ahí va llegando
al que el único que va a saber cómo es esto al final dentro de mucho es Dios. El hombre nunca, 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 ninguno podrá llegar a saber eso ni diseñar a eso. Amén. Terminamos por hoy. Muy agradecido. Sigan siendo bendecidos. Agradezco mucho a mi Dios, al Espíritu Santo por esta inspiración. A todos vosotros en tu corazón por tolerar el discurso y por esperar de Él que sea beneficioso y sea de prosperidad, amorosamente. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Dios mediante mañana conectamos con este espacio. Invito amorosamente a conectar con el de Fundación Amayá. Y Dios mediante en breve tendremos el de Cambio Gnosis para hacer un desarrollo un poco más de vinculación práctica. Aquí pues vinculamos filosofía y método fundamentalmente, pero en el otro sí un poquito más desde allí. Hasta pronto, muchas gracias, bendiciones.